Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como digo, según la hora en que puedan escuchar este video que hacemos desde Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Estamos nosotras aquí leyendo La hija única de Guadalupe Nettel. Leímos el capítulo 13, la entrega anterior, la quinta entrega. Lo leímos, pero bueno, no trabajamos mucho el aporte que este nuevo capítulo hace, que es traernos el mundo de Nicolás y su mamá. Vecinos, pared de por medio de Laura, nuestra protagonista, nuestra voz guía, que a su vez, a través de su cuerpo, de su mirada, de su sentir, en la entrega pasada vimos su historia con su mamá, la aparición de la pareja de palomas que hacen su nido en su balcón y algunos adelantos sobre la vivencia, su amiga Lina a punto de dar a luz a Inés. Sobre la presencia de esta nueva mirada de la maternidad, de este nuevo sentir que arma esto que decíamos que sin ser coral es coral o por lo menos tiene muchas voces, estas tres voces ahora, la mamá de Nicolás. Ella escucha, se arma una película, Laura, de lo que pasa del otro lado, porque el niño grita, su mamá le pide que no grite, pero casi como resignada, y por otro lado ella acaba de conocer al niño, lo ha conocido abajo en el edificio, y ha entablado una relación, y le cuesta creer que ese mismo niño con el que ella charló abajo puede ser el niño que tiene estos ataques de ira a través de la pared. Entonces, sintiendo este ataque, este momento del niño que está como así, como tan sacado, sin saber del todo qué pasa, porque la relación del niño y la madre es así, se anima, toca la puerta y dice buenas noches, ¿está Nicolás? Y entra, supuestamente le abren la puerta y acá empezará o se abrirá con esta puerta abierta, una nueva puerta a otra historia de maternar, a otras dificultades de maternar, a otros matices afectivos y a estas puertas amorosas que a Laura se le van abriendo en el cuerpo, más allá de su decisión personal de haberse ligado a las trompas y de haber decidido no maternar ella y de habérselo contado a su mamá y haber escuchado atentamente también en una ventana amorosa la experiencia que su mamá tuvo a su vez cuando fue madre de ella y de su hermano, ¿no? Que eso ya ha quedado planteado. Estamos llegando al capítulo 14, podemos decir que estamos en el comienzo de la novela, sin embargo ya tenemos evidencias de cómo va trabajando la novela, porque ya apareció el nido de las palomas, hablamos de esta analogía con el mundo animal, a partir de esta relación que hace ahora en esta novela Laura con las palomas, ¿no? La familia Palomas. Nosotros tuvimos una experiencia con la autora bien interesante, potente, que fue la de los peces rojos, Matrimonio de los peces rojos, que es un libro de cuentos que a su vez da nombre a la colección de cuentos, donde una pareja también a punto de convertirse en madre y padre de Lila, viven experiencias de desamor o de desencuentro, y que los peces rojos en esa pecera, también regalados por una amiga, ¿no? Podríamos decir que estas son las formas, sin que sean fórmulas, pero sí los modos de proceder narrativamente que tiene Guadalupe Nettel y que hemos ido escuchando también en las voces de otros autores y autoras que sobre ella van conversando. Estamos, como digo, en un tiempo con todas sus contradicciones, porque es inmejorable para encontrar muchísimo material virtual, porque las presentaciones de los libros, las jornadas que se hacen respecto de la obra de Nettel, poniéndola ya en un canon de cierta literatura de mujeres latinoamericanas, se hace virtualmente, entonces tenemos acceso, ya algunas, muchas, varias me han comentado que se han puesto en contacto con estos materiales, así que cuento con eso también en lo que nos apoyaremos en este camino, con unas ganas locas de leer, locas en el sentido de muchas ganas, porque bueno, sé que todas estamos pendientes de qué va a pasar, sé que la novela le está interesando a muchas de ustedes que me han escrito, me lo han expresado,
Así que con ese gusto inicio la lectura de esta sexta entrega de Siempre Literatura. Capítulo 14 entonces. El viernes por la tarde, el ginecólogo los llamó por teléfono y les pidió que fueran a su consultorio el lunes a primera hora. Aquel domingo cenaron en mi casa, cociné un curry thai con leche de coco y descorché un vino sin alcohol para Lina. Aunque el ambiente era tenso, todos hacíamos esfuerzos por relajarnos. Me dijeron que habían decidido no pensar en el tema hasta no hablar con el médico, tener indicios más precisos, recordarán la resonancia que ya se tuvo que hacer, que no la aguantó, la culpa, el miedo, el saber que en el embarazo no va bien. Y bueno, y hay esa incertidumbre entre averiguar detalles duros, seguramente, mantenerse así, esperar el nacimiento. Creo que esta zona es un territorio más que interesante, ¿no? ¿Qué se puede hacer antes de que el bebé nazca? La bebé, en este caso Inés, ya la conocemos también. Estos adelantos médicos producen más incertidumbre, menos incertidumbre, acompañan, la información ayuda o no ayuda, dónde queda el supuesto instinto materno, existe, la pareja, bueno, cantidad interesantísima de territorio novelado para pensar esta temática, sentir esta temática, ¿no? Y esta noche de cena entre ellas, ella que homenajea a la pareja para tratar de hablar otra cosa y resistir la impaciencia, la incertidumbre, el miedo, el terror de lo que el médico mañana les vaya a decir. Me dijeron que habían decidido no pensar en el tema hasta no hablar con el médico, tener indicios más precisos. Antes de pasar a la mesa salimos al balcón. Alina me había pedido que le mostrara las palomas de las que siempre me quejaba. Estaban ahí arrullando tan fuerte, que a pesar de la música era imposible no escucharlas. Así nos vemos tú y yo, Alina, exclamó Aurelio, empollando nuestro huevo contra viento y marea. Los dos nos reímos de su ocurrencia. Bueno, interesante que aparezca el personaje de Aurelio, una de las cosas que nos trae también. El lunes por la mañana llegaron temprano al consultorio, incluso antes que el médico. Lo vieron caminar deprisa por el pasillo, muy acicalado, con el pelo aún húmedo, susurrando palabras ininteligibles como quien memoriza un discurso. Alina se burló cariñosamente de él. Eres de los míos, a mí también me da por hablar sola. El ginecólogo le dedicó una sonrisa tiesa y los hizo pasar a la sala de consulta. ¿Te contaron lo que sucedió?, preguntó ella. Sí, tuviste un ataque de pánico durante la resonancia, le ocurrió a mucha gente. Por fortuna la doctora Bianchi recuperó las imágenes y me las mandó. ¿Qué te dijo? Alina, nos conocemos desde hace muchos años. Sabes que los aprecio, a ti especialmente. Por eso me cuesta tanto darte esta noticia. Aún en lo personal, esperando lo peor, lo que sucede me sorprende. Me sorprendió y les transmito o retransmito mi sorpresa. Tu bebé no va a vivir. Prefiero ser muy claro y no darte falsas esperanzas. Alina volteó hacia Aurelio y vio que estaba completamente lívido. Su cerebro no se desarrolló, siguió diciendo el médico. Está muy por debajo del rango de crecimiento. Las circunvalaciones no se han formado, como temía la doctora. Ya deberían estar ahí. Esta vez Alina protestó. Pero Inés está viva, bien viva. Ahora mismo siento cómo se mueve dentro de mí. Acá creo que está la clave maravillosa de la novela en esta pregunta, ¿no? Sobre estas dos cosas. Si estos dos hechos son opuestos, ¿no? Esa vida uterina y la supuesta vida del cerebro. Y acá empieza, ¿no? Otra novela, la novela en este punto, que te deja así como perpleja, llena de preguntas, dudando, contradictoria, etc. Releo, pero Inés está viva, bien viva. Ahora mismo siento cómo se mueve dentro de mí. Eres tú quien la mantiene así, pero su cerebro no es capaz de asegurar su autonomía. Morirá cuando la separemos. Aurelio lloraba en silencio.
no había dicho una sola palabra desde su llegada al consultorio. Por su cara, ahora de un color rojo encendido, rodaban lágrimas espesas. Alina miró por la ventana. En el jardín del hospital el sol brillaba intensamente. Un hombre pasó cortando el césped con un gesto absorto, como si él mismo se hubiera fusionado con la máquina que sus manos empujaban. Le molestó el ruido de la podadora que le impedía escuchar con toda claridad las palabras de su médico, esas palabras que necesitaba absorber y asimilar con toda su profundidad para ver si así dejaban de sonarle falsas, como salidas de una broma de pésimo gusto, y quizá algún día empezar a creerlas. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hice mal?, preguntó ahora sí, al borde del colapso. Lo más seguro es que sea un problema genético. Cuando nazca podremos saberlo con certeza, tomaremos muestras de sangre, las enviaremos a la genetista. Aurelio levantó por fin la mirada e intervino en la conversación. Debemos pedir otras opiniones, le dijo a su mujer, y luego al médico. ¿Ya consultaste a algún especialista? El ginecólogo asintió con la cabeza. Alina asegura que, blanco activo, esta escena acá, y la modernidad narrativa de una novela que se está contando en un presente de un pasado que ya ocurrió, y esto lo hemos visto y lo conocemos, le hace tan interesante, porque le permite como estos paréntesis reflexivos, salir y entrar del tema para no quedar apegado a la parte más sufriente de la temática, sino poder expandir la novela hacia todos esos matices del sentir. Y creo que también este recurso narrativo de estos cambios de temporalidad, de evocar un recuerdo, le da una emocionalidad diferente a la novela, ¿no? Me parece, ya me irán contando ustedes también en las redes cuando escuchen esta entrega. Entonces retomo, Alina asegura que en ningún momento de la entrevista les propuso detener la gestación. La ley prohíbe hacerlo después de los 4 meses, pero es sabido que en casos como este algunos médicos hacen practicar un aborto. Emilio Barragán, en cambio, les dijo que llegada a término afianzaría la posibilidad de un futuro embarazo. Conociéndolo, sé que van a querer llegar hasta el final y es mejor si desean tener otro bebé. ¿Pero y si Inés vive?, preguntó ella. ¿Y si nace y no se muere? Eso no puede pasar, dice el médico. Su sistema motor y cognitivo no son aptos para ello. No tendrá ni pensamientos ni movilidad, no será capaz siquiera de respirar por ella misma. Entiéndanme, es como si no tuviera cerebro. De hecho, no lo tiene. Su cerebro, sin cerebro nadie puede vivir. Ella de nuevo. Pero ¿y si viviera?, insistió ella, quizá tratando de mantener la última esperanza, la posibilidad de un milagro, o quizá un miedo de ¿Será un bulto sin emociones, sin inteligencia? Si viviera sería así, dijo el médico. ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora?, preguntó. ¿Comer bien, quedarme en cama, para que crezcas sin impedimentos? Mantén tu vida normal. La verdad es que ni tú ni yo podemos hacer nada a estas alturas. Nadie puede. El teléfono sonó desde la recepción del consultorio. Había llegado la paciente de las 10. Antes de despedirlos, Barragán escribió en su recetario los nombres de un neurólogo, de una neonatóloga. Le sugería que los llamaran cuanto antes. También valioso observar cómo va llevando las historias en paralelo, ¿no? Y que esto mantiene la tensión novelada. Una tendencia bastante contemporánea. En el capítulo anterior trabaja la aparición de Nicolás y detrás de Nicolás su mamá, que son, ¿no?, esos vecinos contiguos en un territorio que es el edificio donde ella vive. Luego se abre a esta noche y a esta información definitiva, tremenda, de la muerte segura de la bebé. Y nos pone a una Lina ya ¿no?, con matices, en interrogar, en poner en debate lo que supuestamente saben los estudios médicos, que claro que tienen una información, y algo de la madre que acá empieza a operar, o del sentir, del cuerpo, de la conexión. Lo dejo ahí. Capítulo 15. Al salir del hospital,
Pidieron un taxi hasta el consultorio de la doctora Bianchi, quien en ese momento se disponía a salir a un congreso. Esta vez no había pacientes haciendo fila, los recibió en su estudio, donde esperaban 2 maletas, la máquina estaba apagada, los invitó a sentarse en un sofá, y fue ahí donde por primera vez escucharon un diagnóstico más preciso. Lo que se ve en la resonancia parece una microsilencefalia. Les dijo, son 2 malformaciones que en este caso están juntas. El cerebro no creció. Por un lado es extremadamente pequeño y por otro lado está liso. El tallo es demasiado corto y eso es terrible porque es ahí en la base del cráneo donde se forman todas las conexiones neuronales. Al ver los resultados impresos, Alina protestó. Yo no soy médico ni mucho menos, pero trabajo con imágenes digitales y estas se ven completamente pixeladas, ¿no? O sea, interesantísimo porque ella viene de las artes, del diseño. Y como ella se movió en la resonancia, ella pone en cuestión qué tanto pueden ver los médicos que en realidad ven, ¿no? Ese estudio, esa mediación, que son los estudios médicos, que hay un universo riquísimo, interesantísimo, contemporáneo, ¿no? Sobre los cuestionamientos a la medicina tradicional, sus apegos a su forma de diagnosticar, ¿no? Porque acá hay un gran tema de diagnóstico. Y bueno, ella dice, estas imágenes están pixeladas. ¿Cómo puede saber con certeza lo que está diciendo? Acá la mediación tecnológica no alcanza. Qué bella médica, ¿no? La persona se mete con eso. Y esto me acuerdo cuando lo leí, me fascinó, me gustó compartir con ustedes esta crisis, por lo menos de los absolutos, de estos modos médicos, ¿no? Y empieza como un diálogo, una convivencia más armónica, más equilibrada entre distintas formas de abordar la salud, la enfermedad, la vida, la muerte. La doctora estiró el brazo a través del escritorio y buscó su mano. Créame, le dice la médica, si no estuviera segura de ese diagnóstico, jamás me atrevería a decírtelo. El sol se había posado ahora sobre el ventanal de aquel edificio e iluminaba la camilla blanca donde Alina había visto a su bebé por primera vez. Ese avanzado aparato le había permitido escuchar su corazón, ver sus rasgos y los detalles de su cuerpo. Recordó la alegría que había sentido aquella tarde al ver su carita ya formada y se preguntó si no habría sido mejor no saber nada, esperar con ilusión los 9 meses y descubrir la verdad el día de su nacimiento. Afuera la Villa Miseria se extendía, este tema lo pusimos bastante, también a través de la mirada de Mariana Enríquez en la entrega anterior, y también muy interesante la ambivalencia, ¿no? El estudio médico que ahora, bueno, es común, bastante corriente, por lo menos inclusive en los hospitales públicos, quizás con no tanta frecuencia, pero bueno, existe la ecografía, antes se acuerdan la bocinita esta que se ponía en el vientre, en la panza, se escuchaban los latidos y lo que pasaba adentro era misterioso. Esto traía, claro, grandes decepciones o no, desde el sesgo de género, la atribución si era varón o nena, a todo lo demás, las expectativas, la proyección de los padres. Entonces, estas preguntas son preguntas filosóficas, sociológicas también, ¿no? Sobre el mundo en que vivimos. Me parece este capítulo 14 muy precioso en estos sentidos. Y aparte está bañado por el sol y el sol la baña a ella con la verdad que le acaban de decir y sigue esa ventana donde se hacen esos estudios privilegiados que le han hecho sentir el corazón y la inmensa felicidad de su hija y ahora le dicen lo peor sobre su hija, esa extensión a la villa, ¿no? Donde otras mujeres en otras condiciones económicas y sociales y culturales viven sus maternidades, como les decía, para la entrega pasada. Afuera la Villa Miseria se extendía hacia lo lejos en ese barrio que refleja mejor que ningún otro la desigualdad de la Ciudad de México. Pensó en la palabra miseria y se dijo que no solo servía para describir la pobreza, sino los estados de mayor vulnerabilidad en los que pueden caer los seres humanos. Cuando salieron de ahí, Alina y Aurelio guardaban silencio. Era tanta la información para asimilar y tan grave que les resultaba imposible hablar entre ellos. Aurelio pidió otro taxi, esta vez hacia la segunda opción del bosque de Chapultepec, cerca del muelle, y caminaron hasta el restaurante donde habían cenado juntos por primera vez.
No hay nada como mirar un lago para apaciguar los pensamientos. Ahí estuvieron varias horas, frente a sus 2 limonadas que parecieron intactas porque mientras se llora así, es imposible beber o hacer ninguna otra cosa. Una semana antes habían visto a Inés en el ultrasonido, la habían visto mover sus manitas y sus dedos tan frágiles que parecían de cera. Ahora les decían que se iba a morir. No que estaba muerta, sino que se iba a morir. Está con cursiva, ¿no? En proceso. Algo de futurología, ¿no? Hacía falta esperar 1 mes y medio para ello, esperar 1 mes y medio para que naciera y luego casi de inmediato perderla para siempre. Bueno, queda todo planteado, ¿no? El dolor, el silencio como modo, pero todo lo demás es lo que más nos interesa en esta novela. Por eso yo les decía, e insisto, no hay uno se le pone la piel de gallina inmediatamente, queda, pero en ningún momento se regodea ahí, ¿no? Sino que están como las otras caras, los otros sentires, los matices, los detalles. Capítulo 16. El departamento de mis vecinos, ¿no? Esto es una genialidad. Era aún más decadente de lo que yo había supuesto, ¿no? Como que se intercalara estos capítulos de Inés, que está por nacer y por morir, y vuelve a ella entrando a ese departamento de la vecina a través de su conexión con Nicolás, el niño iracundo. Bueno, su imaginación llevaba tiempo sintiendo, como escuchaba los ruidos, cómo sería la vida de Nicolás y su mamá. Ahora entra y nos confiesa. Los muebles de la sala se veían raídos y desvencijados. Uno de los sillones estaba cubierto con una tela sucia de poliéster. De las paredes colgaban un par de fotos de familia. En ella Nicolás aparecía sonriendo entre su madre y un hombre que, a juzgar por el parecido, debía de ser su papá. Mi vecina se dejó caer sobre el sofá y, aunque no me invitó a hacerlo, yo me senté en el sillón de junto. ¿Te importa si fumo?, pregunté. Prefiero que salgas al balcón, no me gusta contaminar a Nico. A pesar del tono cortante con el que me lo había dicho, me gustó que protegiera a su hijo. Guardé el paquete de cigarrillos en el bolsillo de mi pantalón y, mientras miraba el suelo cubierto de manchas, traté de explicar por qué estaba ahí. Sé que no nos conocemos, pero muchas veces los escucho desde mi casa. Las paredes de este edificio no son tan gruesas como parecen. Nicolás se queja todos los días de que no lo deja salir. Debe ser muy difícil ser madre soltera y entiendo que no tengas tiempo de pasear con él. Wow, se mandó un poco, sí, muy mandada porque la sobreinterpretó sin conocer la pena, ¿no? O sea, no la conoce. Mientras decía todo esto, noté que el rostro de mi vecina se estaba crispando y pensé que quizá mi discurso había emprendido el camino equivocado. No me lo tomes a mal, pero creo que deberías pasear de vez en cuando. Si tú le das permiso, yo puedo llevarlo al parque algún día. Es raro. Generalmente no me gustan los niños, me desesperan. Pero por alguna razón que todavía no entiendo, el tuyo me cae bien. También Marista, ¿no? El tema de las infancias, ¿no? Ella empezó, ¿se acuerdan? Diciendo, cuando uno ve una mujer embarazada, un bebé, y yo las retrotraje un poco al poema de Gabriela Mistral, que ya en un momento les voy a leer, donde ella hace esta reflexión también. Uno siempre pareciera que el mundo de la mujer embarazada es precioso, uno ve a una mujer embarazada y se conmueve. La contemporaneidad trae también la información de que no es tan romántica ese estado, y trae la diversidad de modos de sentirlo. Y también aparece la no simpatía, o sí, poder confesar que los niños no te caen bien, no te gustan, que no son un mundo, podríamos decir, universalmente precioso de los niños, ¿no? Habemos fan de los niños, las niñas, y otras personas que se relacionan de alguna manera, en algún momento, pero no en un sentido así tan, podríamos decir, simbólico, universalizado. Los niños son divinos, no. Y ella dice encontrarse en esa parte que cuando los nenes están, dice quién se los lleva, de quién son.
La mujer apretó los ojos como si sintiera una punzada repentina en algún órgano del cuerpo. Cuando por fin los abrió, me ofreció un café. Estuve ahí en la sala alrededor de una hora, tomando un americano aguado y unas galletas de chocolate que apenas probé. Por fortuna, Nicolás se las acabó rápidamente, evitándome, sin darse cuenta, la incomodidad de rechazarlas. Mientras lo miraba, ir y venir de su cuarto a la sala por provisiones, le dije en mi mente: te prometo que no me moveré de aquí hasta convencerla. Claro, ella se ha tomado porque el nene le ha contado que la madre no lo deja. Vamos a ver qué pasa. Acá aparece, acá ya se presentan. La vecina se llamaba Doris. Esta ahora era la mamá de Nicolás. Ha entrado a la novela como la mamá del vecino, del niño, ¿no? Muy interesante también eso, muy atractivo. Porque esto también nos va formando a nosotras como lectoras qué vamos tomando de lo que ocurre, porque está la edición de la autora, de Laura. La vecina se llama Doris. Me contó que las crisis de su hijo habían comenzado hacía 2 años y 11 meses, a partir de un accidente de coche en el que había muerto su padre. Han cambiado muchas cosas desde entonces, ¿sabes? Además del dolor por la pérdida, siento miedo de todo. Es como si nuestro mundo se hubiera colapsado. Por eso nos mudamos aquí. Me siento más segura en un edificio que sola en casa. La ciudad está llena de gente peligrosa. Es cierto que casi nunca salimos, pero creo que es mejor no forzarme a ello. Supongo que un día me sentiré mejor, no lo sé. Preciosa confesión, ¿no? Todo está más cerquita de lo que uno imagina, una madre mala, ¿no? Esa suerte de lugares abstractos que sirven para moralizar, ¿no? Una madre mala que no deja que el niño juegue. Y acá eso se modula, porque en realidad aparece Doris, cuyo esposo ha fallecido en un accidente de auto, cuyo temor, miedo a la tragedia que ya ocurrió, le hace cuidar al niño y no quiere que salga. Y entonces todo cambia, ¿no? Ya está ver este lugar así acusador, pobre niño, la madre no lo lleva, absolutamente queda disuelto, ¿no?, en esta forma de presentar con esta levedad y con esta contundencia los sentimientos de Doris. Se sirvió otra taza de aquel líquido insulso y sacó unas galletas tan viejas como las anteriores, que el niño devoró con un entusiasmo idéntico. Cuando se terminaron, cesó de gravitar alrededor de nosotras, encendió la tele y se instaló en el sofá que había frente a ella. Yo me levanté de la mesa y me despedí de ambos con un beso, postergando mi promesa, ¿no? No me voy a ir de acá hasta convencerla, pero bueno, Laura también es así, siente, se deja atravesar, no viene llena de prejuicios, en ese sentido es empática, es blandita, es linda, ¿no, Laura? Y nos ablanda también, nos hace ver que no hay nunca una sola manera de mirar un acontecimiento, un sufrimiento, un traspié vital, todo esto que vienen pasando los personajes. Y ya están las tres, ¿no? Laura, Alina y ahora Doris. Capítulo 17. En el torbellino de citas, exámenes y malas noticias, Alina había dejado de ir a terapia en 2 ocasiones seguidas. Esa tarde finalmente llamó a su psicoanalista para explicarle lo que estaba ocurriendo. Rosa tenía un hijo neurólogo y Alina estaba al tanto de ello, le preguntó si podía mandarle las imágenes. Acá empieza la búsqueda de las otras opiniones. A los pocos minutos el hijo de la terapeuta los llamó al celular. Aurelio habló con él y le refirió todo lo que les habían explicado. Después le pasó a Alina y con el guioncito escuchamos lo que en el teléfono le dice el hijo de Rosa, que es la psicóloga de Alina. Mi madre te quiere mucho, le dijo. Voy a hacer lo que pueda para ayudarlos. No pienses que estamos al final. El doctor Barragán se precipitó al decirte que tu bebé está desahuciada. Esas imágenes no son buenas. Nadie puede hacer un diagnóstico a partir de ellas y mucho menos asegurarte que se va a morir. Deben sopesar bien las cosas. Solo ustedes pueden decidir si llegan al final del embarazo. Alina me contó todo esto por teléfono. Ya no tenía ánimo para cafés de media mañana, si ni siquiera podían salir a tomar un café ante todo esto. Pero bueno, me gusta como que
Aurelio y Alina alguito habían intuido, ¿no? De que se habían ido de mambo un poco el doctor Barragán, un doctor más antiguo, qué sé yo. Y las imágenes, ¿no? Necesitaba actuar, aunque no supiera bien cómo. Oscilaba entre consultar a todos los especialistas de la ciudad y quedarse en reposo mientras hacía interminables búsquedas por internet en la computadora de su casa. Si había poca información sobre la microcefalia y la lincecefalia, los artículos que hablaban acerca de las dos juntas eran extremadamente escasos. Las fotos que vio en Google mostraban cadáveres de bebés con cabezas deformes y ella las veía una y otra vez intentando hacerse a la idea. Entre los datos que encontró, leyó que 1 de cada 100.000 niños nace con ese trastorno. Era más fácil que nos ganábamos el premio mayor de la lotería. Fue el comentario que hizo Aurelio al escuchar estas cifras y tenía razón. Ahora, cuando los recuerda, Alina dice que aquellos días permaneció en una suerte de limbo, un espacio donde la atmósfera estaba construida de gases distintos a los de la Tierra, y eso era exactamente lo que me parecía cuando lograba verla. Me hubiera gustado tanto poder alcanzarla ahí, permanecer con ella en ese lugar lejano que imaginaba oscuro y húmedo como la peor de las mazmorras, pero en ese espacio enrarecido solo cabían 2 personas. Uy, piel de gallina. Capítulo 18. Ninguna madre sabe cuánto tiempo vivirán sus hijos. Existe incluso una expresión según la cual solo los tienen prestados y el tiempo de ese préstamo puede durar desde unas horas hasta varias décadas. En el caso de Inés sería extremadamente corto. En un mismo día Lina y Aurelio recibirían a su hija y se verían despojados de ella. El médico lo había dicho con todas las letras, la niña morirá al nacer. Ninguno de ellos había sido padre jamás y a juzgar por el trabajo que le costó concebir, lo más probable es que nunca volvieran a hacerlo. Por corta que fuera la vida de Inés, iba a consumir toda su experiencia de paternidad, una experiencia con la que ambos soñaban y por la cual se habían sometido a tantos tratamientos. Ayer justo conversábamos con una colega en el campo teórico, ¿no? En la literatura, la ficción, el teatro, esto del giro afectivo, ¿no? Las cosas ya cambian, ¿no? Y porque se meten en estos lugares donde otro tipo de marcos teóricos o de formas de explicar están vencidas, ¿no? Este giro afectivo cambia todos los modos de ver que están consolidados, perpetrados, modelizados, ¿no? Y estas afectividades alternas, sutiles, cambian el mundo, ¿no? No solo cambian las formas de sentir, de comunicar, de concebir, las maternidades en este caso. Para preparar el parto era necesario cumplir con los trámites del seguro, reservar el quirófano y el cuarto de hospital, pedir cita con todos los especialistas involucrados, elegir un neonatólogo y no uno cualquiera, sino uno a la altura de las circunstancias. Acá hay temas, ¿no? de la eugenesia que también están en el fondo, que son muy, muy importantes para la cultura. Ustedes piensen, digo, las más brutales, ¿no? En el nazismo, ¿no es cierto? La cámara de gas para las personas discapacitadas, todas las campañas, no solo del nazismo, sino muchas más, lamentablemente y brutales, de esterilizaciones. O sea, hay toda un debate de la eugenesia, y volvemos para atrás también con lo que dijimos la semana pasada sobre las burguesas que estamos en condiciones de tomar estas decisiones. Las tendencias médicas y las tendencias sociales y culturales, los modelos de control de la especie, de la raza, hay cantidades de sugerencias, ¿no? Que se desbaratan, o se desarticulan, o se dinamitan de este giro afectivo que viven las escritoras y que está presente aquí, ¿no? Todo eso que ha tenido distintos modos de ser en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, por supuesto, en la posmodernidad, en la post-post, en la transmodernidad, en fin, si nos ponemos ahí a ver sobre la valoración
y el modo de atravesar, ¿no es cierto?, el aborto y la eugenesia, la novela también se abre y es grandiosa, ¿no? Porque tiene ese modo afectivo de desestabilizar y entonces permitirnos ver otras muchas opciones y salir de las comunes moralinas o las prédicas, ¿no? Sobre el aborto, el no aborto, silencio. La única que va a hablar es Alina, es ella, es su cuerpo. Y en todo caso va a dialogar con Aurelio y ahí, ¿no? Y esto es un giro también fuerte y encantada que gracias a Guadalupe Nettel y a esta novela podemos compartir en el espacio de la ronda lectora virtual Siempre Literatura. Para preparar el parto era necesario cumplir con los trámites del seguro, reservar el quirófano y el cuarto de hospital, pedir cita con todos los especialistas involucrados, elegir un neonatólogo, y no cualquiera, sino uno a la altura de las circunstancias. Eso es lo que había leído. Emilio les había recomendado a la doctora Victoria Mireles, ¿no? Emilio, el obstetra de toda la vida, y aunque ni Aurelio ni Alina sentían el menor deseo de volver a explicar sus circunstancias, el tiempo pasaba rápido y al final tuvieron que encontrarse con ella, al igual que el de la doctora Bianchi, ¿no?, que le hace los estudios. El consultorio de la neonatóloga estaba en el Hospital ABC de Santa Fe, solo que en el piso 5. Como la mayoría de los médicos que habían consultado hasta entonces se declaró incapacitada para leer las imágenes de la resonancia y asegura no tener ninguna certeza respecto al estado de Inés, ni entonces ni tras su nacimiento. Salvo este médico de toda la vida que probablemente por tendencia médica, ¿no es cierto?, por los hábitos y los protocolos de cada época, tendían a dar estos rotundos diagnósticos, desconsiderando cualquier posibilidad, ¿no?, de que no fueran tales, y acá se empiezan a meter todos estos resquicios de otras cuestiones. Si sus signos vitales no están bien, les dijo, ¿no?, ante la neonatóloga, les prometo que haremos todo lo posible para aligerarles la carga a las dos. Cuidaremos que ninguna de ustedes sufra dolor físico y con el moral ya tienen suficiente. Tampoco obligaremos a la niña a vivir. Haremos lo posible porque tenga una vida y una muerte dignas y mientras esté aquí la mantendremos sedada con las dosis mínimas para evitarle sobresaltos. La ayudaremos a irse sin sufrimiento mientras tú te recuperas de la anestesia si lo deseas. No es necesario que la veas. Despertarás cuando todo haya pasado, será como despertar de un mal sueño. Otra mirada, ¿no? Parece técnico porque es la anestesia, pero también es metafórico, ¿no? Si se anestesian las dos y esto no se siente tanto, a lo mejor es más sobrellevable. Parece ahí una interesantísima metáfora. Los anestésicos, ¿no? Eso digo en sentido estricto y en sentido poético, en sentido metafórico. Será como despertar de un mal sueño. Eso sí, antes de pedirle a alguien de tu familia que se encargue de tramitar el certificado de función y los demás asuntos funerarios. ¡Wow! Ya pensaron si la van a cremar o enterrar. Bueno, si esta era la recomendación, es brutal, ¿no? Se familiariza con esto y va a lo práctico y bueno, también a la lectora nos interpela y bueno, y ni hablar a Aurelio y a Alina. Por extraño que suene, Aurelio no tenía ninguna capacidad legal para hacer estas gestiones. Claro, no es la persona indicada, aparte del papá. Si la niña no estaba registrada y era así, puesto que ni siquiera había nacido, solo la familia de Alina tenía derecho a ocuparse de ella. Cuando me contaron esto me quedé sorprendida. Me dije que tanto el apellido como la patria potestad son deferencias que se hacen a los hombres una vez que reconocen a sus hijos. También un giro acá. Casi como una dote. Lo cierto es que en nuestra sociedad los hijos se adjudican a los padres optativamente y a las madres por obligación. Para sorpresa de la doctora Mireles, Alina se opuso tajantemente, acá está, a su plan indoloro, no a los anestésicos, en un sentido. No aceptaré que me duerman, advirtió, quiero conocerla, ver su cara y estar con ella todo el tiempo que pueda. La doctora prometió que todo se haría conforme a sus deseos. Si eso quería, la iba a poner sobre su pecho en cuanto naciera.
Les propuso alojarlos en la unidad de terapia intensiva, en un cuarto especial reservado a los recién nacidos con enfermedades infecciosas, para que estuvieran apartados de la algarabía que suele formarse en los pasillos de la unidad de ginecobstetricia llena de globos, flores y dibujos de cigüeñas. En la sala especial podrán entrar los abuelos y las personas muy cercanas que se quieran despedir de tu bebé. Se dirigía principalmente a Lina, quizá porque era mujer y se identificaba con ella, o tal vez porque todos los procedimientos se llevarían a cabo sobre su cuerpo. Alina la recuerda como una persona muy amable, la médico más humana que haya conocido, la única en todas esas semanas que se permitió abrazarla para mostrar su empatía. Otra perspectiva, ¿no se acuerdan? Todos los encuadres que los médicos, los psicólogos, tener frialdad, no tocar, todo eso, también acá también se cuestionan desde la diversidad, desde los distintos modos, saliendo de los protocolos. Y en este momento brutal, de lo que se está hablando es de cosas sumamente delicadas, generalmente asociadas a los sufrimientos más extremos, la humanidad, la vitalidad, esta suavidad en el sentido de la vivencia, sin la carga que se le pone de afuera, todo se empieza a ser vivible, aquello que pareciera invivible, o que ya tenemos nosotras archivado en el chip de lo invivible, de lo que no queremos vivir, de lo que no le decíamos a nadie, etc. Entonces empieza una experiencia de vida humana. Yo tengo 2 hijos, le explicó, no me puedo imaginar lo que se siente estar en tu lugar. He visto muchas cosas, pero para serte sincera, nunca me ha tocado sufrir nada así personalmente. Yo te sugiero buscar desde ahora el apoyo de un tanatólogo, te va a ayudar a afrontar el duelo. Si tienes alguna duda, llámame a la hora que sea. En cuanto se enteró de la situación, la hermana de Alina tomó un autobús desde Guanajuato y llegó a la ciudad para estar cerca de ella. Se requería que fuera un familiar de la madre quien llevara a cabo los trámites de defunción y se ofreció a hacerlo. Alina estuvo de acuerdo, pero apenas la vio llegar, cambió de opinión. Quería encargarse ella misma de todo lo referente a su hija. Si iba a partirla, también podía sepultarla. Si iba a parirla, también podía sepultarla. Un momento precioso, un momento Alina, le digo yo, donde ella desbarata esto a la madre. Si yo la voy a parir, yo la voy a enterrar. Un momento casi de disfrute, ¿no? En un sentido sutil, humano, en un momento cuerpo de Alina. No estaba dispuesta a compartir ni una parcela de su breve existencia. Eran muy pocas las cosas que podía hacer por Inés y no quería delegarlas. Una tarde, mientras trabajaba en la galería, levantó el teléfono y llamó a la funeraria más prestigiosa de la ciudad. Explicó su caso. Le ofrecieron diferentes paquetes y le dieron los precios. Sacó la tarjeta de crédito y reservó en el acto un servicio en la sala más pequeña. También pagó una urna en el Panteón Francés y el traslado al cementerio. Le ofrecieron visitarla, pero ella se negó, más por falta de tiempo que por superstición. Ay, me gusta. Alina no volvió a salir de la escafandra. A veces contestaba a mis llamadas telefónicas, ¿no? Nosotros ya tenemos la confesión, digamos, de Alina, que dice que toda esta etapa la vivió como en un limbo y que Laura da fe de que así fue porque en ese limbo solamente cabían 2 personas, Alina y Inés. No había lugar para otra persona, ¿no? Entonces ya esa información nos trae a nosotros, sabemos bien que Alina está con Inés. Entonces, Alina no volvió a salir de la escafandra. A veces contestaba mis llamadas telefónicas, pero cuando conseguía hablar con ella era obvio que seguía en estado de shock. Ahora dice que recuerda esos días como si hubiera estado drogada o en un sueño muy profundo. Ha olvidado muy rápidamente los detalles. También dice que las 7 semanas que transcurrieron entre que les anunciaron el diagnóstico y el nacimiento de Inés fueron las más largas de su vida. Mucho más largas que los meses previos de embarazo, y existe una palabra para designar a aquel que pierde a su cónyuge y también una palabra para los hijos que se quedan sin padres. Sin embargo, no existe para los padres que pierden a sus hijos. Esto está siempre ahí rondando, ¿no? Lo que no se puede nombrar no tiene existencia. Entonces, cuando tiene existencia, ¿qué hacemos? El problema de la lengua, ¿no? Muy interesante también.
A diferencia de otros siglos en que la mortalidad infantil era muy alta, lo natural en nuestra época es que no suceda. Acá también historiza y politiza el tema. No es que los hijos no mueren y los padres que no pierden a sus hijos, pero bueno, en la medida que la modernidad avanzó, que ¿no? los sistemas médicos, las vacunas, los antibióticos, esto también fue trayendo una suerte de confusión, que nos hizo pensar que esto no iba a ocurrir nunca y que los niños iban a vivir, y sobre todo los nuestros, ¿no? Los de cada quien. Entonces también interesante como historiza, ¿no? Para que no naturalicemos nada, ¿no? Cada época ha traído una información y las mujeres hemos ido decidiendo o no en relación con esas nuevas informaciones. Entonces leo esto, que es el final de este capítulo, donde vamos a cerrar por hoy, capítulo 18. Lo releo para marcar esta historicidad que tanto me interesa. Y, a diferencia de otros siglos en que la mortandad infantil era muy alta, lo natural en nuestra época es que eso no suceda. Es algo tan temido, tan inaceptable, que hemos decidido no nombrarlo. Charán. Guadalupe Nettel, la hija única, capítulo 18, entrega número 6 de Siempre Literatura, la ronda virtual de la librería Liliana Odoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias por acompañarme, escucho sus comentarios y nos seguimos viendo la semana que viene.